en mi canal de YouTube información sobre la evaluación virtual o evaluación en entornos virtuales. Iniciando con el concepto de evaluación. ¿Qué será evaluación? Muchos se preguntan eso, ¿no? Y evaluación es el proceso que tiene como objetivo determinar en qué medida se han alcanzado, se han logrado los objetivos previamente planificados, ¿no? La cual tiene también ciertas características, como la que es sistemática. Es un proceso sistemático, ¿no? La evaluación, porque se rige en una serie de pasos debidamente estructurados, ¿no? En un orden lógico, una secuencia lógica. Y también decimos de que tiene un carácter flexible, porque es fácil de adaptarse a diferentes situaciones. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una pandemia y por ende no podemos tener clases presenciales, pero sí clases virtuales y por ende la evaluación también es virtual, ¿no? Y fácilmente se puede adaptar a lo que son las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Más conocidas como las TICs, a través de un software, ¿verdad? Obviamente que enlazando las telecomunicaciones y las computadoras, ¿no? Y el software que las enlaza, que más que nada son los LMS, ¿no? Learning Management System, que más adelante lo vamos a profundizar. Luego, lo curioso de la evaluación, agregando, es que no tiene, muchos se preguntarán, ¿no? ¿Cuál es el origen de la evaluación? Dicen, ¿no? Pero la evaluación, dicen, debe surgir en el ámbito de la educación, pero no es así. La evaluación tiene su origen desde los primeros hombres. Ellos evaluaban eh, qué consecuencias podía traer conseguir alimentos, ir de casa, defenderse, entre otros, ¿no? Y así con el pasar de los años ha ido evolucionando, ¿no? En el siguiente gráfico yo les voy a mostrar las épocas por las cuales ha evolucionado la evaluación. Vamos a dividirla entre periodo pre-tayleriano y periodo post-tayleriano. Y me dirán, ¿por qué tayleriano? Porque esta idea surge de Ralph Tyler, denominado el padre de la evaluación. ¿Y por qué? Porque fue el primero en acuñar el término de evaluación educacional. También fue el primero en hacer que la evaluación sea sistemática, es decir, que tenga una relación que exista una relación entre objetivos y resultados, ¿no? Con respecto al currículo. Es por eso de que en el año 1930 en adelante se le llama la época post-tayleriana, hasta la actualidad, ¿no? En ese periodo pre-tayleriano, cabe resaltar de que la evaluación ha ido por diferentes culturas como la china, la griega, ¿no? Pasando por las primeras universidades, también de evaluación que era dogmática y por ende ya en el siglo XVIII, donde los conocimientos eran memorísticos, ¿no? Todo era memorístico, ¿no? Y eso es lo que se evaluaba. A partir del 1900 en adelante, la época tayleriana, que se divide en los siguientes. Uno, que es la época tayleriana de 1930 hasta el 1945. Luego, la inocencia terminando la Segunda Guerra Mundial, 1945, 1945 hasta el 1957, en la cual no le prestan ningún interés a la evaluación y por ende, a raíz de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde ya no existe ningún problema y todos viven en paz. Hubo un descuido en esa parte, en los Estados Unidos. Luego tenemos la época del realismo, a causa de que la Unión Soviética tuvo grandes logros en la humanidad, como por ejemplo la carrera espacial. Estados Unidos dijo, no, no podemos seguir así. Debemos hacer que nuestros ciudadanos sean capaces de lograr grandes logros para la humanidad. Y es por esencia puso más énfasis en lo que es la evaluación, ¿no? Los sistemas de evaluación. Y por último tenemos también el periodo del profesionalismo,
¿no? Es el que prácticamente varias universidades empiezan a poner más énfasis en lo que es este sistema de educación, incluyendo preparando personas, ¿no? Inclusive ciertas organizaciones que no estaban vinculadas con el ámbito educativo, ¿no? Como por ejemplo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, entre los países, sus países miembros empezaron a lo que es proponer las pruebas PISA, ¿no? Las evaluaciones PISA, entre otros, ¿no? Luego de hablar sobre los orígenes de la evaluación, vamos a tocar un poco acerca de lo que es o lo que son los tipos de evaluación, ¿no? Tenemos ahí varios tipos, uno de los cuales es la evaluación diagnóstica, que se encarga de medir, de alguna forma evaluar y ver cuáles son las potencialidades y las debilidades de los estudiantes, ¿no? Al inicio, eso se toma al inicio. Luego tenemos la evaluación formativa, que se da en medio del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual es una evaluación reguladora porque nos permite tomar ciertas medidas al respecto, ¿no? Y por último tenemos la evaluación sumativa, la cual se da al final para ver cuáles son los resultados, ¿no? Y también podemos agregar lo que es la evaluación de contenidos. ¿Qué tipo de contenidos? Contenidos conceptuales, lo que son conceptos, hechos, también los contenidos procedimentales, ¿no? Es decir, la resolución de conflictos, de problemas, a partir de ciertas estrategias, ¿no? De ciertas situaciones, ¿no? Que nos podemos enfrentar. Luego también tenemos la evaluación procedimental y también la actitudinal, ¿no? Que se basa en lo que son los valores, las actitudes, las normas, entre otros. Luego, para evaluar, ¿no? Tenemos diferentes instrumentos, ¿no? Y uno que quiero poner más énfasis, del cual vamos a hablar, es sobre la rúbrica, ¿no? ¿Qué son las rúbricas? Muchos lo conocemos como un cuadro de doble entrada, ¿no? Pero en sí es un instrumento de evaluación que se encarga de medir, ¿no? El desempeño de los estudiantes. Eh, es un cuadro, como había dicho, de doble entrada, el cual tiene tres elementos primordiales, entre los cuales tenemos los indicadores. Indicadores que nos prácticamente plasman qué es lo que se quiere lograr. Luego también tenemos los niveles de logro, ¿no? Es decir, desde excelente, bueno, regular, etc. Y también por último tenemos el descriptivo, ¿no? El que describe el logro, ¿no? Es decir, progresivamente desde los niveles inferiores a superiores y viceversa.